Muy buenas noches a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de miércoles. Quiero decirles que ha sido muy bueno todo esto que hemos estado aprendiendo acerca del libro Una espiritualidad emocionalmente sana. Compartirles que ya vamos en el capítulo 8 y créanme que este capítulo a mí me viene a refrescar mucho. Es como una brisa fresca de parte de Dios para nuestras vidas. Dentro de este capítulo vienen implícitos dos temas que nos van a ayudar mucho a poder tener una conexión profunda con Dios. Realmente yo siento que al leer este capítulo, eso es lo que percibí, que Dios por medio de lo que nos quiere enseñar, por medio, sí, precisamente de su palabra, que es lo más importante, nos quiere enseñar muchas cosas, entre ellas a tener una relación profunda con Él. Antes de comenzar, pedirles por favor que me acompañen en una oración. Hagamos una oración. Padre bueno y santo, te doy muchas gracias por esta noche que nos permites estar, cada una de las charlas que conformamos la región Tlajomulco. Agradezco infinitamente el corazón y el deseo de cada hermano que pone toda su atención, que para ellos es importante la confraternidad que practicaban tus discípulos, tus apóstoles en el primer siglo. La Biblia nos llama, nos insta, nos anima a asistir a nuestras reuniones, a congregarnos, a confraternizar, porque Jesús, sabiendo que íbamos a enfrentar un mundo caído, propició el lugar adecuado donde fuéramos instruidos, donde fuéramos amados, donde fuéramos cuidados, donde fuéramos retados y confrontados también para poder ser tus discípulos y salir adelante en un lugar, en una situación como es esta en la que se encuentra el mundo, un mundo caído. Gracias por esta oportunidad, quédate con nosotros y es a través de mi Señor Jesús que te quiero dar las gracias y pedir estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, déjenme comparto pantalla, vamos a iniciar con el capítulo 8. Ok, un segundo, a ver, ¿sí? Ok, bien. Muy bien. Hermanos, pues bienvenidos a todos, también amigos que nos visitan. Capítulo 8. Descubre los ritmos del oficio diario y el sabbat. Detenerse para respirar el aire de la eternidad. Esto es bien interesante, hermanos. Dos temas en este capítulo 8. Primero, los ritmos del oficio diario y segundo, el sabbat. El día de hoy vamos a hablar acerca del oficio diario porque no nos alcanza todo el tiempo, pero el próximo miércoles que nos veamos en la iglesia vamos a analizar este punto número 2 que es el sabbat. Mientras tanto, quiero únicamente retroceder un poquito al final del capítulo anterior, hermanos, donde hablábamos acerca de la escalera de la humildad de San Benito. El autor no maneja mucha información acerca de este hombre, de San Benito. Lo único que maneja es que este hombre aproximadamente vivió en la primera parte de el siglo sexto, ¿de acuerdo? En la primera parte del siglo sexto aproximadamente, y que fue un hombre que era un hombre devoto y que buscaba a Dios. Ahora, como les comentaba, si hacemos cuentas en ese entonces, había comenzado a surgir, acababa de surgir la Iglesia Católica, no hacía mucho tiempo que surgió la Iglesia Católica en ese entonces. Recordemos que en el siglo IV después de Cristo es cuando en el Imperio Romano se hace ahora sí que pública y válida la religión cristiana. Entendemos que históricamente había cristianos que también bajaron sus convicciones, etcétera. Surgió la Iglesia Católica. Ahora, este autor del el libro, hermanos, es cristiano, no es católico. Eso es importante que se los haga saber yo. Pero el punto es que este hombre, siendo cristiano, supo valorar lo que un hombre
que fue señalado por los católicos como San Benito, tenía cualidades para acercarse a Dios. Ahora, yo espero que nuestra espiritualidad, nuestra madurez espiritual nos permita entender que el autor señaló a este hombre, San Benito, con ciertas cualidades que a nosotros nos pueden ayudar a poder tener una relación con Dios. ¿De acuerdo? No quiere decir que nosotros estamos tomando fundamentos de la fe católica o de la Iglesia Católica para tomarlos como estandartes o como doctrinas válidas, ¿verdad? Porque si vamos a cada uno de los puntos de la escalera de la humildad de San Benito, por ejemplo, si vamos al escalón 1, dice temor y conciencia de Dios. Este hombre, sin lugar a dudas, estudiaba las escrituras, también tenía errores doctrinales, como lo que nosotros sabemos que tiene la Iglesia Católica, el bautismo de infantes, la adoración de santos, etcétera, ¿no? Etcétera. Varias cosas que nosotros podemos identificar fácilmente. Pero, por ejemplo, él señalaba que había 8 escalones, ¿verdad? Para lograr tener una conciencia humilde como personas que buscan a Dios. Y el escalón 1 él lo llamó temor y conciencia de Dios. Eso lo encontramos en las escrituras. Por ejemplo, se me vienen dos en la mente, ¿no? De inmediato dice la Biblia, el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y de eso habla el primer escalón, temor y conciencia de Dios. Hay otra escritura que también dice que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. Así de inmediato, ¿verdad? Se me vienen dos escrituras. Segundo escalón, realizar la voluntad de Dios, no la nuestra o de otras personas. También encontramos infinidad, podemos encontrar infinidad de escrituras bíblicas que nos hablen acerca de la voluntad de Dios. Jesús nos llamaba a hacer su voluntad. Dice, ¿quiénes son mi padre y mi madre? Perdón, mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi padre. Esa es una, entre un montón. Escalón 3, tener la voluntad de someternos a la dirección de otros. ¿Cuántas escrituras también nos señalan en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, el apóstol Pablo, sométanse unos a otros por amor a Cristo. Escalón número 4, paciencia para aceptar las dificultades de otros. También la escritura dice, ¿verdad? Que veamos el pecado de otros como si fuera nuestro propio pecado. Jesús nos dice que nos ayudemos a cargar las cargas, los pesos de los demás. Escalón número 5, sinceridad radical con otros en cuanto a nuestras debilidades y errores, ¿verdad? Tener humildad y así nos vamos, hermanos, de escalón con escalón y nos vamos a dar cuenta que para todos esos escalones hay escrituras que nos hablan referente al mismo tema o a como lo señaló este hombre o como él quiso llamarle, San Benito a la escalera. Entonces, quisiera solamente aclarar ese punto, hermanos, para que no pensemos que estamos siguiendo doctrinas católicas. Única y exclusivamente lo traje a colación una vez más porque creí que era importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué les puso este título, por ejemplo, Temor y Conciencia de Dios? Porque él pensó que esa era la primera fase, ¿no? Como para llegar a ser una persona humilde. Pero en cada escalón, si tú te pones a analizar qué escrituras podrías encontrar, más de una te vas a encontrar en cada uno de esos escalones, ¿va? Entonces ahora sí ya entramos de lleno a el tema que nos compete el día de hoy, que es descubre los ritmos del oficio diario. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Resulta que dice la historia que en los Estados Unidos, en lugares donde hay planicies, grandes extensiones de tierra donde hay planicies, no hay muchas montañas ni mucha vegetación, existen muchos los tornados y tormentas, puede haber tormentas muy fuertes. En tiempos pasados, los agricultores, cuando salían al campo, podía ser muy fácil que llegara de repente una tormenta cuando ellos menos lo pensaran y se desatan tormentas tan fuertes en aquel entonces que muchos hombres morían a causa de esto. Entonces lo que hacían cuando salían a trabajar al campo era que amarraban una cuerda muy larga
hasta la puerta de su casa, hasta la entrada de su casa, y ellos la amarraban a ese lugar y también se amarraban ellos mismos, porque cuando se desataba una tormenta era tan fuerte que no podían ver ni siquiera lo que había enfrente de ellos. Era tan pesada esa lluvia con truenos, con vientos, que muchos morían en el campo. Imagínense qué fuerte. Entonces, lo que hacía que ellos salvaran su vida es que se mantuvieran agarrados de esa cuerda firmemente y fueran avanzando poco a poco en medio de la tormenta. Muchos de nosotros podemos vivir así el día de hoy, en tormentas que nosotros mismos hemos provocado y realmente lo que señalaba el autor es que necesitamos esa cuerda que nos salve, que nos lleve a casa, que nos lleve a estar en un lugar seguro, que ese lugar sería Dios. Pero necesitamos esa cuerda. Y el tema que vamos a ver nos ayuda. Es como si tomáramos esa cuerda fuertemente y llegáramos a estar a salvo con Dios. Ok, esta cuerda debe ser una cuerda firme, estable y que nos permita estar a salvo, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, eh, los vendavales comienzan cuando decimos que sí a demasiadas cosas. Somos seres humanos que estamos acostumbrados a veces no tenemos el carácter o la convicción de no comprometernos con muchas cosas y nos cargamos. También está la otra parte, ¿verdad? De personas o cristianos que creen que porque hacen muy poquito ya hicieron demasiado. Entonces hay que ser muy prudentes, hermanos. Hay que tener un equilibrio en todo lo que hacemos para agradar a Dios. Pero a lo que se refería el autor aquí en el libro es que muchos vendavales o tormentas comienzan precisamente en el caso de personas que no son prudentes y que se echan demasiadas cosas encima. Entre las exigencias del trabajo y de nuestra familia, nuestra vida llega a un nivel que nos desborda, que realmente se nos hace muy complicado poder vivir así. Y ahí se ve, ¿verdad? La imagen de esa gran tormenta que está y que nos acecha. ¿Ok? Déjenme mover un poquito este de aquí. Muy bien. Son muchos los que están programados en exceso, tensos, adictos a la prisa, frenéticos, preocupados, fatigados y hambrientos de tiempo. El día de hoy muchas personas viven así. La pregunta sería si tú estás programado, programada en exceso, tensos, si somos adictos a las prisas, si estamos frenéticos, ¿verdad? Todo el tiempo haciendo una cosa y otra y preocupado y sudando y qué va a pasar en el futuro y cosas así, ¿verdad? Fatigados todo el tiempo. Eso es algo que espiritualmente no es bueno para nosotros ni para las personas que nos rodean, hermanos. Nuestra productividad excesiva se transforma en algo contraproducente. ¿Habías pensado eso? Que tu productividad, a final de cuentas, puede afectarte espiritualmente en tu vida. Regularmente esta palabra de productividad la vemos en un sentido positivo, sobre todo en nuestra cultura occidental. Los, los empresarios, en las escuelas, en las instituciones académicas, en muchas partes, se toma este concepto de la productividad como algo positivo. Pero el autor aquí señala que esto podría ser no siempre positivo, sino al revés, negativo para nuestras vidas, cuando no estamos actuando de manera espiritual, de manera prudente. ¿Sí? Ok. Si no estamos ocupados, puede ser que nos sintamos culpables de perder el tiempo. A veces así nos podemos sentir. Créanme, hermanos, que yo sí he llegado en algunos momentos a sentirme así. De repente me doy cuenta que no es que esté perdiendo el tiempo, pero me veo en algún momento un poquito relajado y empiezo a sentirme como culpable. No sé si te ha pasado de que sientes, que no estoy haciendo nada, ¿no? Y es muy probable que hasta esté pecando. Y no es que estemos pecando, simplemente llega un momento en que 10, 15, media hora, el cuerpo también nos pide, a ver, para un poco, detente, siéntate, piensa, tómate una bebida fría, algo,
Y cuando no lo hacemos, algunas veces podríamos llegar a sentirnos culpables, hermanos. Y eso tampoco es bueno delante de Dios, no es espiritual, no es algo que nos vaya a traer algo benéfico. ¿Sí? ¿Ok? De repente permítanme un poquito de que me tarde de imagen a imagen. Es que tengo cosas en mi pantalla que me estorban y necesito mover. ¿Ok? Es como ser adictos, quizás no a las drogas o al alcohol, sino a las tareas, al trabajo o a los quehaceres. Si no tenemos cosas que hacer, nos sentimos desesperados como alguien que está esperando su dosis de heroína, ¿verdad? O su cigarro de marihuana, o alguien que está esperando su trago de alcohol para poder sentirse animado, para poderse sentir bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque nos puede afectar. Quizás muchos ya estamos ahí en ese vendaval, en esa tormenta. Una pregunta, ¿por qué muchos de nosotros estamos desorientados y confundidos? Dios nos está ofreciendo una soga para evitar que nos perdamos. Hay veces que después de tantas tareas y de tantas cosas hechas o por realizar, sentimos que no tenemos un fin específico a dónde llegar, o que si de repente hemos terminado algunas tareas que tenemos pendientes, ya estamos queriendo otras tareas y nos sentimos confundidos de qué estoy haciendo, de si lo estaré haciendo bien, qué está pasando con mi vida, pero Dios nos ofrece una vez más esa cuerda para evitar que nos perdamos. Como les comentaba, en aquel entonces si una persona no se amarraba de esa manera, podría morir congelada. Y era muy triste, que personas morían y no se daban cuenta que estaban a solo algunos pasos de llegar a su casa, pero era tan fuerte la tormenta que no podían ver nada más allá y caían, se desorientaban y caían congelados. Ahí quedaban tirados en el piso toda la madrugada, ¿no? Mientras estaba la tormenta. Y ellos no sabían que si, se esforzaban un poco más, podían llegar a su casa, estar a salvo. Pero eso era lo que ocurría. Y qué triste, ¿verdad? Qué fuerte que a unos cuantos pasos estaba su casa y no alcanzaban a llegar. Ahora, ¿qué pasa si retrocedemos miles de años? Podremos encontrar esta soga en dos antiguas disciplinas, el oficio diario y el sabbat. Esto es bien importante, hermanos. Si queremos asirnos, si queremos amarrarnos, agarrarnos bien de esa soga, necesitamos practicar estas dos disciplinas que hace miles de años Dios en la Biblia ya nos pedía que lo pudiéramos hacer. ¿Cuáles son esas dos disciplinas? El oficio diario y el sabbat. Eh, Algo que es importante que te quiero comentar es que una vez más esperemos a que llegue el tema del sabbat para no anteponernos a decir, pues ya ahora, primero estábamos viendo algunas cosas de un hombre que era como católico, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas cuestiones del Antiguo Testamento que era el sabbat. Pues, ¿qué pasó? Quizás no nos adelantemos porque vamos a ver en qué consiste el sabbat en nuestros días, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Estas dos disciplinas son contrarias, estos dos elementos que aparecen en la Biblia son contrarios a la cultura, en especial a la cultura occidental, donde aquí el capitalismo, el que más produce es el que más vale, ¿verdad? Y hay que producir y producir y producir, porque en eso estará nuestro bienestar, estará nuestra riqueza y que nuestra familia esté bien. Entonces es muy importante que nosotros como nuevos discípulos, como hombres, mujeres de Dios, entendamos que mucho de lo que tenemos en nuestra cultura de hoy espiritualmente no nos ayuda y que por el contrario existen elementos de hace tantos miles de años que siguen funcionando, pero ¿sabes por qué funcionan? Porque son elementos, son cosas buenas que Dios puso para que nosotros las aplicáramos. Y el creador de todo lo que existe sabe qué es lo mejor para su creación, es decir, para nosotros. Entonces, que no te parezca raro que Dios te llama a algo y que la cultura, el mundo te llame a algo, pero dice la escritura, hermanos, no vivan de acuerdo con el mundo actual, sino que cambien su manera de vivir, de pensar, perdón, para que cambie su manera de vivir. ¿Sale?
Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando practicamos estas dos cosas que les comentaba? Estos dos elementos bíblicos. Lo que ocurre es la reiniciación de nuestra vida entera hacia un nuevo destino, que es Dios. Y eso es lo más importante y lo más especial que podemos tener. Es como cuando una computadora ya te pide que la reinicies porque está muy lenta, ¿no? Así te pasa, no sé si te ha pasado con tu computadora, mientras no la reinicias, está lenta y lenta, y luego de repente ya le das reiniciar. Y sí tarda un poquito, ¿verdad? Como en acomodar los archivos y todo lo que tiene. Pero una vez que reinicia, wow, la ves diferente, la sientes diferente. De eso se trata, que con estas disciplinas, perdón, de disciplinas bíblicas, reiniciemos nuestra vida enfocada a la adoración y a la comunión con nuestro Dios. El oficio diario, que es el que vamos a ver ahorita, y el sabbat son sogas que nos llevan de regreso a Dios en las tormentas de nuestra vida. Qué especial, hermanos. Eso es muy especial que entendamos esto. ¿Va? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Desde hoy necesitas tener un concepto en tu mente que sea este. Necesitas detenerte para rendirte a Dios. Cuando no nos detenemos, no nos rendimos a Dios, va a ser nuestra vida, va a seguir siendo una tormenta, va a seguir siendo un vendaval, va a seguir siendo un terremoto todo el tiempo. Entonces es muy importante que entendamos esto. Necesitamos detenernos para poder rendirnos a Dios. ¿Qué pasa si seguimos viviendo igual? Si tú hasta el día de hoy has estado en ese vendaval, no has buscado estas disciplinas, es la esencia misma del pecado en el jardín del Edén. ¿Por qué te lo comento? Todos nosotros sabemos que el primer pecado pues fue en el jardín del Edén y que el resultado de ese pecado trajo consecuencias desastrosas hasta que Jesús restaure todo, ¿verdad? En su segunda venida. ¿Qué es lo que pasó? Adán y Eva debían aceptar que tenían límites, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, Dios los crea, Dios les da muchas cosas, Dios les da muchas bendiciones, pero también Dios les pone límites. Si nosotros no entendemos que necesitamos, ¿verdad?, del oficio diario y de lo que implica el sabbat, estamos de alguna manera entonces contradiciendo o no queriendo hacer lo que Dios nos pide o extralimitándonos a pesar de que sabemos que tenemos limitaciones. Adán y Eva se extralimitaron, tenían límites, pero no escucharon a Dios y el resultado fue catastrófico. Entonces, es importante que nos detengamos y que analicemos qué límites tenemos de parte de Dios físicamente, espiritualmente, para que estemos alerta y el enemigo no nos engañe como engañó a Adán y a Eva. Un teólogo llamado Robert Barron expuso que el origen del pecado original está en no querer aceptar el ritmo que Dios tiene para nosotros. Dios de la misma manera les marcó un ritmo, les marcó límites y nosotros también tenemos un ritmo marcado por Dios. ¿Por qué crees que Dios nos creó y permitió que necesitásemos aproximadamente entre 6 y 8 horas para poder vivir? Físicamente, la medicina dice que si una persona no duerme lo que debe dormir, pues tarde o temprano va a morir. Muchas cosas en él van a fallar, se va a enfermar y va a morir. Más pronto, más rápido de lo que esto tendría que suceder. Entonces, el no querer aceptar que tenemos esos límites es estar luchando en contra de la voluntad y el diseño que Dios puso para nosotros, como en algún momento lo hicieron Adán y Eva. Ellos quisieron entrar a una zona, ya ves que la serpiente les dice con respecto al árbol, ¿verdad? Del bien y al mal.
Ellos quisieron entender algo, quisieron comprender algo que era de la facultad exclusiva de Dios. Y desgraciadamente entraron ahí, quisieron poseerlo, quisieron tenerlo, y ya vimos una vez más que el resultado no fue bueno para ellos. La capacidad de detenernos es la esencia de lo que es ser imagen de Dios. Qué padre, o sea, Dios nos hace a su imagen y semejanza. Entonces, mi hermano, hermana, cuando tú obedeces a Dios y te das cuenta que te puso límites y sigues los lineamientos de esos límites, estás queriéndote parecer a Dios. Estás queriendo ser más parecido a la imagen de Dios. Estás queriendo ser como Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Muchas veces solo creemos que nos vamos a parecer a Cristo, a nuestro Señor Jesús, cuando damos benevolencia. ¿Es bueno dar benevolencia? Sí, es bueno dar benevolencia. Cuando compartimos nuestra fe, cuando bautizamos personas, cuando tratamos bien a las personas, todo eso nos ayuda a parecernos a Jesús. Pero ¿habías pensado que el respetar los límites que Dios te dio es querer parecerte a Dios? Quizás nosotros no habíamos pensado eso, pero es muy interesante saber que cuando tú lo haces, estás queriéndote parecer a Cristo mismo. Lo imitamos cuando dejamos de trabajar para descansar. ¿Por qué? Porque Dios también descansó. Es decir, Él hace todo su trabajo y después de hacer todo su trabajo, como vemos en Génesis, decide descansar. Nosotros lo imitamos, queremos ser como Él cuando sí tomamos un tiempo y reconocemos que tenemos límites y entonces descansamos, imitamos que Dios quiso descansar, nos parecemos más a Él. Qué interesante. Nuestro cerebro humano, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras emociones se conectan con Dios para entrar en un ritmo de trabajo y descanso en Él. Hay dos cosas. Esto que estamos analizando, el primer punto, implica, no estamos viendo el sabbat, estamos analizando de que cuando seguimos esta primer disciplina, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras emociones se conectan con Dios para entrar en un ritmo de trabajo y descanso con Él. No solamente se refiere a que en el descanso podemos encontrar a Dios, sino en todo momento podemos estar conectados con Dios. Es decir, cuando estamos trabajando y cuando tomamos algunos minutos para estar con Él. Y eso es muy especial y vamos a ver de qué trata. El primer tema, como te había dicho, es esto, el descubrimiento de un antiguo tesoro, el oficio diario. Y vamos a centrarnos aquí. ¿En qué es el oficio diario? Perfecto. El oficio diario en el cual se distribuye la oración por horas fijas, llamado también oficio divino o liturgia de las horas, es de lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Quiero decirte que este tema que algunos estudiosos llaman el oficio divino o el oficio diario, se viene practicando desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que sucede aquí eh, en, en esta cualidad que puede tener un cristiano? Es que permítanme, perdón, es que está haciendo un poquito de ruido acá afuera. A ver, un segundo. Ok, a ver, ¿sí? A ver, un segundo, ¿eh? Sí, sí.
¿Nos escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Espero que ya esté bien, ¿eh? Espero que sí se termine de escuchar bien. Voy a otra vez compartir pantalla con todos ustedes. Bien, entonces nos quedamos aquí en el oficio diario. ¿Qué es lo que implica el oficio diario, hermanos, hermanas? Es que a diversas horas del día tú puedes prepararte, tú puedes organizarte para tener pequeños tiempos de reflexión al lado de Dios. Y esto en verdad que es increíble, hermanos. Ojalá y lo puedas comenzar a practicar. Vas a ver cómo a lo largo del día vas a estar en la presencia de Dios, vas a estar pensando en Dios y te vas a sentir unido a Él. El origen del oficio diario no es tanto un volverse a Dios para obtener algo, sino un estar con alguien, o sea, con Dios. Eso es lo más importante, buscar la compañía de Dios. Claro que Jesús nos dice, pidan y se les abrirá, ¿verdad? Toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. En cualquier momento podemos pedirle a Dios, pero el origen o la esencia del oficio diario es no acercarnos a Dios para pedirle, sino para decirle, hola, Padre, ¿cómo estás? Aquí estoy. A eso se refiere, a tener una relación de ese tipo con nuestro Dios. Eso es, eso es muy bueno, eso es muy gratificante para nuestros corazones, perdón. Entonces, de eso se trata, que cuando tengas, ahorita vamos a explicar un poquito más a qué se refiere el oficio diario, pero ahorita lo más importante es que todos podamos entender que de lo que se trata es no ir a Dios para pedirle, sino ir a Dios para estar con Él, para sentir su presencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? El oficio ofrece una clave para conocer el secreto de prestarle atención a Dios y ser llevado ante su presencia a lo largo de todo el día. Cuando tú lo hagas, tus sentidos, tus emociones, tu concentración va a estar abierta para que puedas poner atención a Dios en todo lo que te venga durante el día. Dios nos muestra muchas cosas, ¿sabes? Por medio de personas o de cosas que nos ocurren. Dios está siempre presente, pero a veces no nos damos cuenta, no lo vemos, no lo percibimos, porque estamos desconectados de Dios. Entonces, el oficio diario nos ayuda a estar conectados 100% con nuestro Padre. Y vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Es el caso de David. David tenía horas fijas de oración 7 veces al día. ¿Habías pensado en eso? David, nada más y nada menos que David. Miren, vamos a ver la escritura Salmos 119, versículo 164. ¿De acuerdo? Voy para allá. Espérenme un segundo. Salmo 119, versículo 160. Fíjense lo que decía David. 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Qué especial. Qué especial. O sea, David buscaba a Dios 7 veces al día para alabarlo. Si nos damos cuenta ahí, David no le decía 7 veces me presento ante ti para pedirte, ¿no? Se presentaba delante de Dios para alabarlo, para adorarlo. Y luego vemos también otro hombre de Dios, Daniel. Vamos a la Biblia, en Daniel capítulo 6 versículo 10. Miren lo que dice la Biblia. También otro hombre de Dios, del cual podemos aprender bastante. Entonces, de eso se trata, hermanos, que busquemos a nuestro Dios para estar con Él. ¿Ok? 6:10.
Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar, a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Qué tal? Estos son solo algunos ejemplos de hombres que buscaban ese oficio diario, ir a encontrarse con su Dios. Pero no solamente ellos, había judíos devotos en los tiempos de Jesús, que sí eran devotos, que oraban entre 2 y 3 veces al día. Pero déjame decirte algo, Jesús mismo es muy probable que siguiera la costumbre judía de orar a determinadas horas. Ya dependía de cada quien cuántas veces se presentaba delante de Dios, pero era una costumbre. ¿Habías pensado que tú podrías tener esta costumbre? Y no me refiero a solamente en algún momento, por ejemplo, ir en el camión y decir, ahorita voy a tener mi oficio diario y me voy a concentrar en Dios. Y después ya no hacerlo. Y después hacerlo a una hora y después ya no hacerlo y después ser un revoltijo y ya después decir, pues en cualquier momento puedo tener mi oficio diario. Lo que nos damos cuenta es que estos hombres eran muy disciplinados y tenían en su mente, tal hora voy a presentarme para buscar a mi Dios. Y eso era muy increíble. Incluso Jesús mismo es muy probable que lo hacía. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? También los discípulos de Jesús continuaron orando de la misma manera. Y vamos ahora al libro de Hechos, para que te des cuenta que esta práctica del oficio diario era algo común entre los cristianos y entre los judíos y entre los antiguos hombres de Dios. Hechos capítulo 3 versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. ¿Qué tal? Al templo, ¿a cuál templo? ¿Había un templo cristiano? No, era el templo judío. Todavía ellos hasta ahí, hasta ese momento, tenían acceso al templo. Era costumbre, ¿de acuerdo? Ahora, Hechos capítulo 10 versículo 9. Miren lo que dice. Hechos, capítulo 10 versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Y registros históricos señalan, hermanos, que muchos judíos justo al mediodía hacían una oración en dirección al templo o pensando en Dios o queriendo tener una comunión con Él. Entonces nos damos cuenta que esta cuestión del oficio diario era común en hombres muy espirituales, en hombres que amaban a Dios de una manera muy profunda. El Padre, ¿no? Que nosotros pudiésemos hacerlo. El oficio diario practicado de manera constante, en realidad lo que hace es eliminar cualquier división entre lo sagrado y lo secular que exista en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, sin darnos cuenta, separamos y dividimos completamente nuestra vida secular, lo que somos. Si alguien es arquitecto, bueno, a ver, ahorita estoy en mi papel de arquitecto y ahorita no soy otra cosa que no sea arquitecto, por así decirlo. O alguien que sea un buen vendedor. No, a ver, ahorita estoy en mi papel de buen vendedor y ahorita es en lo único que me voy a concentrar. Y definitivamente no. Lo que va a suceder, hermano, hermana, cuando tú lleves a cabo esta tarea de estar con Dios, de buscarlo por medio del oficio diario, va a lograr que toda tu vida sea una con Dios y que más bien las cuestiones seculares de tu vida entren al campo espiritual. No que de vez en cuando lo espiritual entre a tu vida secular, sino al revés, que tu mundo espiritual absorba a tu vida secular completamente y que todo el tiempo estés empapado de la presencia de Dios. Eso va a ocurrir el día que tú practiques el oficio diario. Eso va a empezar a ocurrir en tu vida. Ahora, vamos a analizar cuáles son los elementos centrales del oficio diario. Dios creó a cada cual de manera diferente. Aquí sí viene esto, que es muy importante.
Obviamente, algunos no podrían 7 veces, ¿verdad? Como David, el rey David. Además, algunos otros se sentirían mejor en vez de alabar a Dios como lo hacía David. ¿Qué tal leyendo unos salmos? ¿Qué tal orando? Y ahorita vamos a ver qué especial es eso. Entonces, ahorita que leímos lo que hacía David, no implica que nosotros hagamos exactamente lo que hacía David, pero sí hay diversas manifestaciones, diversas formas en las que tú vas a poder ejecutar el oficio diario. Y eso es bien padre. Tú mismo eliges el tiempo que duren tus oficios. Lo más importante es que recordemos que la clave no es la duración, sino la conmemoración constante de Dios en tu vida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que podemos entender de eso? No importa que tu tiempo dure 2 minutos, por ejemplo, pero que sea un tiempo donde dices, aquí ya estoy en la presencia de Dios, vine a estar con Dios, vine a pensar en mi Dios, en mi Señor Jesús, quiero tener su presencia en mi vida. Pero no importa que dure 2 minutos o que dure 24 minutos, el punto es que lo tengas presente todos los días de tu vida, hermano, y eso va a llenar tu alma como no tienes una idea. ¿Sí? 4 elementos siguientes se deben encontrar en cualquier oficio. El oficio se puede llevar a cabo a solas, con otra u otras personas. ¡Qué padre! O sea, a lo mejor en la mañana tienes un tiempo con Dios, donde sí oras y sí lees la Biblia, pero ¿qué tal ya después a las 12 del mediodía puedes tener tu oficio diario de 5 minutos? Y ahí es donde te buscas la presencia de Dios. Y luego a las 4 de la tarde, ahí buscas otra vez la presencia de Dios, otros 5 minutos. Y ya en la noche a las 8, puedes tener tu oficio diario con tu esposito o tu esposita. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Tener ese tiempo al final, antes de irse a descansar. Esto es lo que hace a este oficio diario algo muy llamativo y muy increíble, muy padre, algo que podemos practicar todos nosotros. Ahora, vamos a ver el primer elemento de este oficio diario. El primer elemento es detenerse. Esta es la esencia del oficio diario. No es tan importante el número de oficios de cada día, como que nuestro tiempo con Dios sea sin apuros. Algunos podrían pensar, pues yo puedo como 7 como David, pero algunos podrían pensar, pues yo puedo en la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Y eso está bien, porque recuerda, cada persona es diferente, cada persona lo puede usar, como mejor se sienta, como mejor también Dios le haga ver qué es lo mejor para su vida, porque entendemos que hay una vida laboral también, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Dejamos nuestra actividad y hacemos una pausa para estar con Dios. Dejar la actividad completamente. Eso es importante. O sea, por ejemplo, si tú sales a comer a las 12 de tu trabajo y puedes dedicar 5 minutos para tu oficio diario en una hora de trabajo, pues escoge una hora determinada donde sabes que puedes dejar todo lo que estés haciendo para ir en busca de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió con David? Dice que pusieron el decreto que afectaba a los judíos. Dice, él no se intimidó, no se preocupó, no fue a reclamar, no fue a decir, oye, ¿por qué acaban de hacer esto? Esto nos afecta a los judíos. No, no, o sea, él dejó de hacer todo lo que podía haber hecho para ir y buscar a Dios. ¿Tú crees que David no tenía cosas importantes que hacer siendo el rey? Imagínense tantas cosas que puede tener un servidor público en su cabeza y más tratándose de un rey. Es impresionante todas las cosas que podía tener en su cabeza, pero él decidía ir y buscar a Dios. Dejaba absolutamente todo. Si tú eres ama de casa y a las 12 tienes tu oficio y estás lavando los trastes, en ese momento se trata de dejar completamente de lavar los trastes, ir a buscar a Dios y tener su presencia en tu vida. De eso se trata. Dejamos nuestra actividad y hacemos una pausa para estar a solas con Dios. Entonces, primer elemento del oficio diario es detenerse. ¿Sí? Continuamos.
Segundo elemento, centrarse. Las escrituras nos dicen, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Salmos 37:7. Y quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46, versículo 10. Nos movemos en la presencia de Dios y descansamos en ella. Pídele a Dios que te colme de su Espíritu Santo. Eh, yo creo que esto, hermanos, si lo viviésemos todos los días, fuéramos tan diferentes, tuviéramos más la mente de Dios, el Espíritu Santo estuviera tan vivo en nosotros, que nos daría tanto discernimiento, que nos daría tanto amor, tanta paciencia, tanta cordura, tanta esperanza, tanta fe. Si hiciéramos esto, si nos centráramos y pensáramos, es momento de mantenerme quieto y esperar a que el Espíritu Santo de Dios crezca y yo disminuya. Qué interesante punto. Tercer punto o tercer elemento del oficio diario es el silencio. El silencio consiste en calmar cualquier voz interna o externa, también para servir a Dios. ¿Por qué? ¿A qué se referirá con esto? Pues es irnos, alejarnos donde no estemos escuchando otras voces que pueden ser importantes para nosotros. Puede ser que tu hijo te esté pidiendo leche, que tu esposo te esté encargando algo, que tu esposa te esté pidiendo algo. Entonces, lo importante aquí es que por un momento, todos sepan que estás en la presencia de Dios, que estás escuchándolo a Él, que todos sepan que estás teniendo tu oficio, alejarte de cualquier voz externa, pero también se trata de, una vez que ya no estás escuchando voces o distracciones externas, eliminar tus voces internas, aprender a tener esa capacidad, esa disciplina de callar tus propias voces y de escuchar la voz de Dios. En el silencio, escuchar la voz de Dios. Estas disciplinas quizá no son las disciplinas más usadas, son desafiantes además y menos practicadas entre los cristianos de hoy. Pocos cristianos practican el silencio, pero en el silencio Dios nos muestra muchas cosas. ¿No lo crees? Mira, vamos a Primera de Reyes 19:12. En la calma, también Dios se muestra por medio de la calma. Vamos a la escritura. ¿Sí? Y es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dice la Biblia, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego, perdón. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Hasta ahí. ¿Sabes? Dios se le aparece a Elías. ¿Cómo fue cuando Dios se presentó a los israelitas cuando les dio las 12 tablas? Dice que hubo un terremoto ahí, ¿verdad? A Moisés se le mostró con fuego ardiendo en la zarza. Y aquí lo que ocurre en la escritura ha de haber sido un momento tan lleno de paz para él. Los profetas de Dios sufrían mucho, hermanos. Eran despreciados, eran humillados, los asesinaban. Y recuerdo mucho también lo que ocurría con Jeremías, cómo lloraba él, cómo se angustiaba en su corazón. Sufrían, de verdad, yo puedo identificar a ellos con el sufrimiento de Jesús, porque sufrían, eran hombres que sufrían mucho. Y Dios a cada uno se le mostró de diferente manera. Y
cuando ocurre lo que dice la escritura, te invito a que lo leas porque es bien especial. Dios se le presenta con un suave viento, con un suave murmullo. Dios sabía que lo que necesitaba su profeta en ese momento era paz y tranquilidad en su corazón. Y Dios se lo da. Dios se presenta de muchas maneras. Ojalá y tú puedas encontrar a tu Dios, a nuestro Padre, hermanos, así en ese suave murmullo, en la quietud, en la tranquilidad, en la paz de tu alma. Y el cuarto elemento de este oficio diario son las escrituras. Jesús mismo hizo mención de los salmos más que de cualquier otro libro, con la excepción del libro de Isaías. Eran tan especiales los salmos que es muy probable que Jesús también pasara su oficio diario leyendo las escrituras, leyendo los salmos. Por eso siempre los tenía presentes. Las oraciones del Salterio, el conjunto de los salmos, cubren un amplio espectro dentro de nuestra vida, dentro de nuestra experiencia de vida, desde el enojo hasta la rabia, desde la confianza hasta la alabanza. ¿Cuántas emociones, cuántos sentimientos exacerbados de amor y de odio y de muchas cosas vienen plasmados en los salmos? ¿Y cuánto de eso con cuánto de eso podemos identificarnos de lo que nos está ocurriendo? Entonces, en tu oficio diario, puedes también leer algún salmo en 5 minutos. Y de eso se trata, de que nuestro oficio diario sea algo que nos alimenta y nos ayuda a estar en la presencia de Dios. A lo mejor te puedo dar alguna idea. Por ejemplo, ¿qué tal si en la mañana si es un tiempo de oración y de lectura? A mí me parece que es un tiempo más todavía de más cantidad de tiempo. Ahí sí, porque hay que estudiar las escrituras. Es diferente, ¿verdad? Poder leer un salmo para extasiarnos o para ver la belleza del salmo a un estudio bíblico, a hacer una hermenéutica del libro o del pasaje que se esté leyendo. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, a las 12 del mediodía tú puedes practicar esto, detenerte? El primer elemento, ¿verdad? Hacerlo constantemente. A las 12 del mediodía yo me detengo, ¿verdad? Y busco la presencia de Dios. También puedo, centrarme, puedo guardar silencio y esperar a que Dios con paciencia me diga o me hable a mi corazón. También en silencio, seguir en silencio, ¿verdad? Esperar a que Dios me hable con un susurro, como lo hizo con su profeta, o leer algún salmo. Creo que todos estos elementos los puedes hacer en todos tus oficios diarios que quieras practicar. Entonces, hermanos, la próxima clase vamos a hablar de el segundo tema, que es, aquí me voy a regresar, ¿de acuerdo? A ver, para que lo tengamos presente. Aquí abajito está el oficio diario y el sabbat. Ahora, el día de hoy lo que vimos es el tema del oficio diario. Y tú ya sabes en qué consiste el oficio diario. La próxima clase vamos a hablar acerca del sabbat. Espero que te haya ayudado esta práctica espiritual que puedes llevar en tu vida. Yo personalmente sí lo quiero hacer. La verdad es que a veces no tenemos mucho tiempo, pero sí, claro que podemos tener 5 minutos para efectuar esto y te vas a dar cuenta que tu vida va a estar llena de Dios, del Espíritu Santo. Todo el tiempo vas a estar lleno para poder dar amor a tu esposo, a tus hijos, a las personas, para ser una persona prudente, sabia, que piensa más como Dios y no más como nosotros los hombres. Muchas gracias, hermanos. Aquí ha terminado la clase y es el momento de poder hacer comentarios en la charla. Hasta pronto.